Buenos días a todos. Mi nombre es Elvis Martins, soy el gerente de preventa de Snow Software para América Latina y hoy voy a presentaros entonces nuestra solución para ayudaros a optimizar su contrato de SAP. Antes de pensar, me gustaría presentar, yo anteriormente he trabajado en SAP casi 10 años, soy auditor certificado, entonces conozco muy bien todas las mejores prácticas y metodologías de mercado. Entonces, hoy estoy ayudando a los clientes a optimizar su contrato. Y con esto, entonces, voy a presentar rápidamente nuestra organización. Snow Software es una empresa sueca, casi presenta casi 20 años en el mercado europeo. Hoy tenemos oficinas en Ciudad de México, como Brasil, Estados Unidos y en Austin. Somos prácticamente hoy líder de mercado para tecnología de Software Asset Management. Estamos también en el cuadrante mágico de Gartner como el líder del mercado. Pero hoy lo que quiero hablar es realmente el desafío que es licenciar un contrato SAP y cómo nosotros te podemos ayudar. El licenciamiento SAP, como sabes, en mi opinión, es las métricas de licenciamiento más complejas de mercado. Hoy en día el cliente se tiene que preocupar con los usuarios, que hoy existen más de 130 tipos de categorías, como enseño aquí abajo, los engines, los famosos motores, que todavía son más complejos desde el punto de vista del licenciamiento, que el cliente también tiene que gestionar y tener una visibilidad para evitar cualquier tipo de riesgo. Además, un tema bastante sensible que seguramente ya escuchaste, que es el tema de acceso indirecto. Famoso caso de Diageo, que ha sido multada en casi 54 millones de libras, esto por una integración con sistema tercero. Y esto obviamente es algo bastante importante para el cliente, porque él necesita de tener transparencia, visibilidad del nivel del riesgo. Principalmente hoy que SAP ha presentado las nuevas métricas para 2018 para el tema de acceso indirecto. Entonces el cliente tiene que ser bastante proactivo, como SAP indica, y un cliente proactivo tendrá obviamente mejores oportunidades de negocio. Además, SAP ha comprado también otras tecnologías en los últimos años, como Business Objects, Ariba, SuccessFactors. Entonces, el portafolio de SAP cada vez más grande y cada vez más difícil de gestionar como un todo. Entonces, además, Gartner, nuestro partner y que hizo un benchmark en 2016, un benchmark bastante interesante porque enseña prácticamente que el mercado está saturado, el mercado de on-premise, donde el cliente hoy tiene entre 10 a 30% de sus usuarios mal clasificados o sin uso. Y significa que el cliente hoy está pagando manutención sobre algo que no está usando. Entonces, es una oportunidad realmente de entender lo que ha comprado, lo que está usando, para usar estos 10 a 30%, probablemente más, como he encontrado antes, usar esto como un crédito para, obviamente, ayudarvos a hacer mejores negocios con SAP, como migrar para las nuevas tecnologías como Cloud, S4HANA, HANA. Entonces, es una gran oportunidad realmente de rever todo y entonces hacer mejores negocios con SAP. Un otro tema bastante importante, como he comentado antes, el tema de acceso indirecto, es algo bastante serio porque ustedes pueden estar prácticamente expuestos y con grande riesgo del punto de vista del licenciamiento. Ese es el escenario típico de acceso indirecto. Aquí lo que enseño al lado izquierdo es el típico escenario, lo que ha pasado con Diageo. Diageo tiene un sistema tercero que lo integró con SAP, obviamente, y prácticamente era un CRM que estaba siendo usado por más de 10.000 usuarios. Entonces, todos esos usuarios de Salesforce no existían dentro del SAP. Luego, el cliente tiene que licenciar esta categoría que aquí presento al lado izquierdo, que sería usuario platform Sun User. Pero aquí estamos hablando solamente de un escenario que todos los clientes están hoy y que tiene que identificar entonces el nivel de riesgo para saber si vale la pena o no migrar para las nuevas métricas de licenciamiento de SAP que salieron este mes. Entonces, muy importante tener esa transparencia. De cualquier forma, sea cualquier el escenario que ustedes estén hoy, obviamente lo tiene que licenciar. Entonces, la proactividad es muy, muy importante en parte del cliente. Entonces, con esto, presento entonces nuestra solución para este grande desafío. Nuestra herramienta Snow Optimizer for SAP
es una solución nativa de SAP, o sea, es certificada por SAP como también KPMG y Deloitte en Europa. Entonces significa que nosotros seguimos exactamente las mejores metodologías y hacemos exactamente igual como SAP lo hace, pero vamos mucho más adelante. Esto porque obviamente nuestra solución te permite tener una visibilidad consolidada de todos los ambientes y así te ayudar a optimizar. Además, nosotros también tenemos la solución, tiene la capacidad de integrar ya con HANA, Business Objects y también tecnología Java. La instalación es extremadamente sencilla porque como es un add-on, es una solución nativa. No necesitamos instalar cualquier tipo de agentes y esto hace con que nosotros podemos actuar bastante rápido. Entonces podemos hacer un end-to-end entre 1 a 2 semanas. Esto obviamente después de tener la instalación y configuración hecha. El único prerequisito que pedimos es la versión NetWeaver 7.01 y como comentaba, no necesitamos cualquier tipo de agente. Nosotros ya enviamos al cliente el paquete de autorizaciones necesarias que está incluso con el software. Entonces, ustedes solamente tienen que atribuir las autorizaciones necesarias al usuario que ustedes ya están usando hoy para las conexiones de RFC que ya tiene preconfiguradas. Nosotros recomendamos la instalación directamente en Solution Manager porque el mismo ya tiene una conexión activa con todos los ambientes, pero también es posible instalar en otro sistema que cumpla obviamente con los prerequisitos que la versión NetWeaver 7.01. Nosotros después de instalar la herramienta prácticamente colectamos todo el ciclo de vida de un usuario SAP. Ustedes hoy tienen que consumir varias transacciones. Es un proceso bastante manual. En media, ustedes de 4 semanas para hacer una auditoría. Entonces, nosotros aquí estamos hablando de minutos. Entonces, nosotros prácticamente de una forma resumida, la herramienta de una forma automática después de configurada mediante vuestro contrato, hará la optimización automáticamente, obviamente la clasificación mediante la métrica de vuestro contrato, porque las métricas varían bastante, depende del año principalmente, pero el objetivo es obviamente que ustedes van a comprar lo que necesitan. Además, los excedentes, las mejores prácticas de mercado que que el cliente tiene que reciclar usuarios inactivos. Eso es bastante complicado cuando un cliente tiene más que un sistema. Entonces, la herramienta automáticamente te va a reciclar usuarios inactivos a más de 3 meses, usuarios bloqueados sin necesidad, como también usuarios que nunca usaron su licencia. Entonces, es algo que la herramienta lo hace de una forma automática y obviamente ustedes tendrán más licencias para nuevos usuarios. Además, como he comentado, accesos indirectos es muy, muy importante tener la transparencia porque un cliente que no entienda lo que está, el nivel de riesgo que tiene hoy, obviamente se puede estar exponiendo y recibir una multa no planejada. Además, la transparencia te va a decir exactamente cuál sería la mejor modalidad de licenciamiento que ustedes deberían estar hoy o cómo tal vez migrar para la nueva métrica que ha salido este mes. Además, el punto final, obviamente, el objetivo final es cumplimiento, es compliance para planear con más asertividad y obviamente monitorar en tiempo real. Entonces, hoy en día un cliente tiene que hacer su propia auditoría para entender cómo está hoy desde el punto de vista de compliance y aquí en la herramienta prácticamente en 2 clics, como ya voy a enseñar después, ustedes tienen ese control. No necesitas de ser un basis administrator para entender cómo hacer una auditoría para llegar a ese tipo de información. Entonces nosotros, antes de hacer la demostración, nosotros lo hacemos de una forma muy sencilla. Como es una solución nativa, hacemos la instalación, configuración juntamente con ustedes, hacemos un entrenamiento y un workshop, obviamente para hacer el pasaje de conocimiento, que es muy importante. Es una herramienta muy poderosa, pero también hay que tener el conocimiento para interpretar su contrato y navegar en ese mundo complejo. Y yo como auditor, obviamente, pasaré todas las mejores prácticas y todo mi conocimiento para ustedes, que es muy importante, obviamente, para futuramente ustedes serem completamente autónomos en todo el proceso de gestión de licenciamiento. Entonces, con esto voy a hacer una demostración de nuestra herramienta, Optimizer for SAP.
Y aquí estamos entonces en el menú principal. La herramienta tendremos ahora una nueva versión que saldrá ahora en los próximos 30 días, que tendrá una integración con Fiori. Entonces el front-end, como sabes, tendrá widgets, tendrá informaciones, digamos, con un user interface mucho más friendly lo que es trabajar con el back-end de SAP. Pero aquí les voy a enseñar cómo es muy sencillo hacer una descubierta. Hoy en día ustedes tienen que prácticamente hacer una auditoría. Aquí en reportes entro en Baseline Reports, User License. Aquí voy a escoger, obviamente, cuáles son los sistemas que quiero mirar. Aquí lo puedo configurar mediante vuestro landscape, obviamente. Después de escoger las instalaciones que quiero mirar, aplico los filtros. 2 clics y ya tengo una visión de mi inventario actual de una forma cruda, exactamente la foto como estoy hoy. Aquí podemos obviamente ver la descripción, la cantidad de licencias, pero una información muy importante es que nuestra solución apunta a los usuarios sin clasificación. Y esto es algo bastante importante porque un usuario hoy sin clasificación, automáticamente cuando ustedes ejecuten una auditoría, ellos pasarán a profesional, que es una licencia más cara de la lista de precios. Entonces, hay que tener muy cuidado con esto porque un usuario, después de estar clasificado como profesional, muy difícilmente el proveedor te va a decir que puedes hacer un downgrade para una licencia más barata. Además, los excedentes, como he comentado antes, usuarios bloqueados, entender el porqué del bloqueo, usuarios inactivos a 90 días, 180, 360 días, como también usuarios que nunca hicieron login. Entonces, todo eso son oportunidades de ahorro. Obviamente, solamente de mirar aquí el tipo de clasificación que los usuarios tienen, después de conocer vuestro contrato, inmediatamente te puedo apuntar si está clasificado correctamente o no, porque es muy normal el cliente mezclar las diferentes categorías de listas de precios distintas de distintos años, porque realmente es bastante complejo de entender el contrato y principalmente técnicamente cómo hacerlo. Después de hacer la primera descubierta, obviamente puedo entrar en más detalle en reportes para BAP. Y aquí, obviamente, estamos mirando información cruda y podemos entrar en detalle cómo las actividades del usuario del punto de vista transicional, lo que es importantísimo, obviamente, para entender realmente si el usuario tiene esa actividad o no mediante las categorías contratadas. En este reporte, un momento, por favor, que es bastante grande, pero aquí lo que quiero enseñar es la facilidad que nosotros consolidamos todas las informaciones de un usuario en solamente un reporte. Aquí estamos hablando de más de casi 23.000 entradas. Aquí, como puedes ver, puedo ver exactamente a cuántos días el usuario no hace el login. El consumo de CPU es algo importantísimo, entonces podemos mirar el consumo de cada usuario, realmente lo que está usando día a día dentro del SAP, y de esta forma podemos entender si reportes, transacciones y ahí montar entonces un perfil y clasificar de acuerdo, porque hoy el cliente está clasificando mediante su propia interpretación. Nosotros seguimos exactamente la metodología de SAP. Los pasos, modificaciones, acceso a tablas como profesional o limitado, es un indicador, el tipo de licencia, fecha de validad. Entonces, prácticamente toda la información de un usuario que necesitamos saber, incluso desarrollador, si estamos mirando desarrollo, podemos ver si el cliente, si el usuario tiene una clave SSR key atribuida, porque el desarrollo también es un ambiente relevante para auditoría. Aquí nosotros podemos escoger todos los usuarios o uno a uno y podemos actualizar directamente de cualquier reporte de nuestra herramienta cualquier dato de Master Data. Esto simplifica bastante la vida del Basis. Obviamente no tendremos tiempo para entrar en todos los reportes, pero aquí tenemos reportes para BAP, para Java, para HANA, Business Objects, entonces el concepto es exactamente el mismo. Y prácticamente reportes, nosotros tenemos toda la información del ciclo de vida de un usuario, toda la información que necesitamos, obviamente, para configurar la herramienta para que ella haga todos los puntos automáticamente. Lo que quiero enseñar aquí rápidamente cómo funciona la lógica de Snow Optimizer. Aquí muy rápido para enseñaros cómo funciona. Es un conjunto de reglas que nosotros definimos, después reglas locales, y cada regla local prácticamente es una condición y una acción.
O sea, aquí la condición es muy sencilla. Si un usuario no hace login a más de 90 días, luego la acción será clasificarlo como 91, expirarlo, bloquearlo. O sea, son condiciones de acciones que nos definimos cualquier tipo de información que queremos configurar para refletir realmente la limpieza de usuarios, clasificación, todos los puntos que he comentado antes. Después de configurado, nosotros prácticamente tendremos los 3 escenarios que ustedes hoy quieren saber. Los 3 escenarios es muy importante porque aquí estamos mirando todavía, estamos la parte de simulación de optimización. Hicimos la descubierta y ahora estamos mirando realmente cómo estamos hoy y lo que la herramienta me está recomendando. O sea, la herramienta ha sido configurada mediante vuestro contrato y las métricas de licenciamiento correctas, como también todos los procesos de gobernanza de limpieza de usuario, bloqueo, etc. Entonces, la herramienta automáticamente ha mirado casi 23.000 usuarios. En este momento estamos a ver un contrato específico, una situación específica y ha identificado entonces esta recomendación. Aquí tenemos la diferencia y automáticamente podemos ver también las licencias que compramos, el compliance actual y el compliance recomendado. Aquí como podéis ver, obviamente es una simulación. El compliance recomendado ha minimizado principalmente esta categoría. La primera categoría ha emigrado bastantes usuarios para categoría 91 porque son usuarios inactivos. Aquí mejoramos bastante la categoría profesional. Antiguamente estaba casi 2.700 y aquí estamos optimizando para 1.224. Y así sucesivamente para todas las otras categorías. No solamente de una forma gráfica, más lo más importante de todo es el impacto financiero que tiene para vuestra organización. Entonces, cuánto están consumiendo hoy de SAP, el recomendado, cuánto ustedes han comprado, vuestro compliance actual y el compliance recomendado. Aquí, como podéis ver en esa simulación, salimos de un sueldo negativo para un sueldo bastante positivo. Y aquí la manutención que representa hasta 22%. Eso es algo que obviamente ustedes pueden tener un impacto inmediato porque obviamente si están cambiando licencias que no usan más o contratando nuevos productos, futuramente ustedes van a pagar manutención realmente sobre los productos que están consumiendo hoy. Obviamente estoy enseñando de una forma manual, la herramienta lo hace todo de una forma automática. Aquí podréis ver exactamente los usuarios que han sido aplicados por las reglas, con la regla que ha sido aplicada y después puedo aceptar las recomendaciones. Aquí, una vez más, lo estoy haciendo de una forma manual. La herramienta lo hace todo automático todos los días. Entonces hicimos la descubierta, optimizamos y ahora entramos en la parte de compliance. Aquí, como podéis ver en Contract Management, prácticamente todo que tengo en papel lo puedo añadir en nuestra herramienta. Esto va a simplificar mucho la vida del cliente porque hoy en día los contratos pueden estar con otro departamento, el basis es hacer la medición técnica, y después tienes que consolidar toda esa información en Excel, entonces es un trabajo bastante manual. Aquí lo puedo añadir prácticamente toda la información que tengo en mi contrato, como adjuntar también los propios documentos. Eso me permite que cualquier persona que no tenga experiencia ninguna con Basis puede entrar en la herramienta User Compliance Analysis. Va a escoger su contrato porque puedes tener varias instalaciones por país, en fin. Ejecutas y una vez más, en 2 clics, tenemos una visión de nuestro compliance actual. Ahora sí estamos mirando el compliance después de optimizar. Entonces aquí, una vez más, cuando estamos consumiendo hoy la licencia que tenga el compliance. Y lo más importante, una vez más, lo que estoy consumiendo hoy de SAP, lo que he comprado y cuál es mi gap. Y una vez más, manutención también, que representa ese 22%. Entonces, como puedes ver, esta es información inmediata y esto obviamente te puede ayudar a ser un cliente mucho más proactivo porque hoy un cliente tiene que hacer su propia auditoría mediante la interpretación contractual, enviar las informaciones para SAP, un centro de auditorías en Europa global y después SAP te va a decir si estás bien o no. Entonces aquí puedes anticipar obviamente bastante prácticamente el budget del punto de vista de SAP para el año y también puedes tener una visión consolidada y lo más importante es ser proactivo, porque un cliente proactivo obviamente consigue siempre mejores negocios.
Lo mismo hacemos por los engines. Los engines el concepto es exactamente igual, pero los engines son contadores. Entonces, la única optimización que podemos hacer es a nivel contractual. Identificamos que técnicamente ustedes no están usando un engine o no, o están usando mucho menos. Entonces, el mismo concepto que los usuarios. Puedes cambiar o ajustar su contrato con el proveedor. Pero es exactamente el mismo objetivo. Aquí puedes ver el licenciado y el contador. Aquí tenemos el típico escenario del Master Records, por ejemplo, que todo el mundo, toda la gente conoce. Después del compliance, entramos entonces en otras áreas que podemos también optimizar. Por ejemplo, buscar usuarios duplicados. El tema de acceso indirecto no voy a entrar en mucho detalle porque es bastante técnico, pero nosotros prácticamente lo hacemos en tres pasos. El primer paso, nosotros conseguimos consolidar e identificar los usuarios que ustedes hoy están usando para conexiones externas. Entonces, aquí, por ejemplo, eu puedo identificar que tengo un usuario conectado a más de 18 días. Esos puntos no solamente me enseñan los usuarios de comunicación que ustedes usan hoy para conectar a Salesforce, pero como también podemos identificar usuarios genéricos, algo que obviamente viola el acuerdo contractual con SAP. Entonces, lo más importante, como he comentado, es tener esta visibilidad. Todo que estamos viendo aquí en rojo, obviamente, son puntos críticos que tenemos que analizar. Después de identificar los usuarios de comunicación, nosotros podemos mapear cualquier RFC HTTP que entra o sale de SAP. Esto obviamente después empezamos a montar el diagrama. Esto obviamente trabajamos junto con el cliente, con el departamento de arquitectura. Y después del último paso podemos conectar entonces sistemas terceros como Salesforce, entre otros, y hacer una comparación, identificar entonces los usuarios exclusivos a ese ambiente. Y esos son los usuarios de riesgo. Digamos que el ambiente A es un Salesforce y B es el SAP. Obviamente el escenario ideal para ustedes es que los usuarios estén tanto fuera como dentro. Obviamente ese es un trabajo bastante consultivo. Daremos una visión al cliente de cuántos usuarios de riesgo, cuál sería la categoría adecuada y además lo más importante, entender si es relevante o no migrar para un nuevo modelo de licenciamiento, como he comentado antes, que ha salido en abril 2018. Es muy importante esa proactividad porque SAP ha definido las reglas del juego y el cliente se tiene que adaptar y bastante rápido. Y si no tiene visibilidad, una vez más estará en modo reactivo, no tendrá mucho poder de negociación. Además, podemos definir alertas, warning functions para cualquier cosa, entonces no necesitas de usar la herramienta todos los días. Puedes definir una alerta, por ejemplo, cuando estás casi a llegar a tu límite máximo de licenciamiento, recibirás un correo te informando. O otro como engines o activity checks, que puede ser cualquier tipo de irregularidades en vuestro ambiente. Cuando digo irregularidades, desde el punto de vista de usabilidad del usuario. Por último, System Management. Aquí podemos prácticamente sustituir todo el trabajo manual que ustedes hoy hacen. Ustedes hoy tienen que entrar sistema por sistema para hacer una USMM, extraer las informaciones, importar en la V. En fin, es un trabajo bastante manual. Cuando llegas después de 4 semanas, 5 o 6 semanas a hacer una auditoría, la información que estás viendo es una información obviamente antigua y no tiene relevancia ninguna. Además, nosotros aquí podemos ejecutar un sistema en todos los ambientes, como transferir la información para la V inmediatamente. Entonces, lo hacemos esto en minutos. Aquí tendremos, obviamente, los usuarios, los engines todos consolidados. Y por último, los activity checks, que es algo bastante interesante porque son puntos que hoy ustedes lo envían de una forma encriptada para SAP. Y esos puntos, obviamente, son puntos de riesgo, no solamente el acceso indirecto, pero existen esos puntos que son muy importantes. Por ejemplo, los multilogons, toda la gente lo conoce prácticamente cuando un usuario entra en una sesión múltipla o puede ser que esté compartiendo su licencia con otra persona. Y aquí podemos ver todos los usuarios de riesgo, como las fechas y el contador. Eso es muy importante porque, una vez más, todos esos puntos en rojo son puntos de atención y el cliente no puede tener este tipo de uso porque este viola el acuerdo contractual. Entonces, de una forma proactiva, el cliente podrá
mirar punto por punto. Aquí, por ejemplo, una vez más, work time, típico indicador de uso genérico o usuarios que ustedes usan hoy para conectar otros ambientes. Aquí, como puedes ver, tenemos usuarios conectados a 5 días. Esto obviamente son usuarios del sistema, pero aquí usuarios conectados a 5 días. Es muy normal en empresas de producción, como son empresas que tienen 3 turnos en 24 horas, el usuario está constantemente conectado. Entonces, esto no se puede hacer. Entonces, prácticamente he presentado los puntos más importantes. Obviamente, la herramienta tiene mucho más, porque principalmente desde el punto de vista de reportes, porque los reportes podrá ser usado por base administrators, security, gobernanza. Entonces, tiene muchas informaciones que ustedes hoy tienen que consumir por varias transacciones. Pero prácticamente de una forma resumida, yo creo que ahora hace más sentido. La herramienta, después de configurada, automáticamente te va a hacer esto todo de una forma diaria y obviamente te manteniendo siempre informado sobre el estado de cumplimiento. Eso es muy importante. Y además ustedes van a comprar mucho más que una herramienta, mucho más que un software. Es una solución completa porque todo el conocimiento que tenemos a nivel global, ustedes tendrán siempre un Trust Advisor, una empresa que siempre estará actualizada de cualquier cambio de métricas o nuevos productos. Entonces, es algo que tendrá siempre un soporte de nuestra parte y además siempre informados de los cambios más importantes, entonces protegiendo siempre nuestros clientes para que ellos tengan transparencia en todo el proceso. Entonces, prácticamente de mi parte es todo y estoy disponible en caso de dudas.